Razonamiento, segunda parte. Se escucha silla, regla, guitarra, los ruidos del ambiente. Pero seguimos razonando. Hay más ejemplos sobre la deducción en El nombre de la rosa y en muchos textos más. Y recuerden, los tenemos que enseñar así: premisa mayor, premisa menor, conclusión, los términos, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Pero ya cuando estamos leyendo en LeOye, en programación, los podemos encontrar, los podemos ver, aunque no precisamente así separados, sino que la clave está en que si nos están conduciendo a la verdad, ¿sí?, es un juicio netamente deductivo. Vamos con la inducción. La inducción tiene al menos 3 individuos o sujetos, y estos individuos pueden ser objetos. O sea, no precisamente personas, pueden ser animales o cosas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al tener 3 individuos, pues deben tener al menos 3 premisas. Pero en la inducción hay una característica bien interesante. Todos los juicios son particulares. Pues es decir, son del tipo I o del tipo O. Es decir, particulares afirmativos o particulares negativos. Allí no hay todos los perros son cuadrúpedos, ningún perro es felino, no. Allí el cuantificador es algún, o queda implícito que representa algún, 3 individuos. Ahora, estos 3 individuos comparten un elemento X y un elemento Y. Perdón por mi letra, pero los genios así escribimos. Comparten estos 3 individuos, o 4, o 5, o 6, deben compartir una propiedad o un elemento X y Y. Y su conclusión no nos lleva a una verdad, sino que nos lleva a una probabilidad. Por ejemplo, vamos a suponer: Carlos no usó el cubrebocas y le dio COVID. María no usó cubrebocas y le dio COVID. Luis no usó cubrebocas y le dio COVID. ¿Cuáles son nuestros 3 individuos? Los 3 nombres: Carlos, María y Luis. ¿Cuál es esa propiedad X que no usaron cubrebocas? ¿Y cuál es la propiedad Y que les dio COVID o SARS-CoV-2? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que si usas cubrebocas no te da COVID, o si no usas el cubrebocas te dará COVID. Esto no es que sea falso, simplemente es que no aplica siempre, porque hay personas que pueden traerlo y les dará, hay personas que pueden traerlo y no les dará, pero no solo es, no se habla como una gran certeza. Vamos a poner otro ejemplo. Mi perra Pitbull está amarrada y es brava. El perro Pitbull de mi hermano está amarrado y es bravo. El cachorro Pitbull de mi primo está amarrado y es bravo. ¿Cuáles son estos 3 individuos? Pues mi perra Pitbull, la de mi hermano y la de mi primo. Esos son mis 3 individuos. Pónganle más. ¿Cuál es su propiedad X? Que están amarrados.
¿Cuál es su propiedad Y? Que son bravos. Ahora, ¿cuál es la posible conclusión? Que a los perros pitbull, si los amarras, son bravos. Bueno, a los perros pitbull y a cualquier perro pitbull que amarres va a tender a ser violento. O sea, es bravo, pero no es que sea bravo, sino que son perros no sociables. Entonces no es bravez. O sea, es otra cosa. Es un problema de comportamiento. No me digan problema de personalidad de los perros. No sean así, no sean, ya me conocen, no me conocen, pero me conocerán. No digan eso. Los perros no tienen personalidad. Los perros tienen carácter, tienen comportamiento. Personalidad tienen las personas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y si nos vamos a la derivación latina de la palabra persona, que quiere decir personaje, bueno, pues los perros no son conscientes de escenificar algo, ¿no? Son por instinto, pero ya saben hoy en día ciertas cositas que no se pueden decir porque la gente se ofende. Pero ustedes son mis alumnos y les estoy enseñando cómo enseñaba Sherlock Holmes, directo y de frente. O Guillermo de Baskerville, con ejemplos claros y concretos. Como por ejemplo, cuando Guillermo de Baskerville se percata que en 3 individuos hay una mancha rara en la lengua y que siempre está marcado el mismo dedo. ¡Wow! Inducción pura. Estos 3 individuos con la mancha negra en la boca, en los labios y en el dedo. Inducción pura. Que después, bueno, va a dar una conclusión, ¿no? Y probable, ¿no? Estos han sido muertos por envenenamiento, ya que prueban algo con el dedo, lo prueban con la boca, tocan algo con el dedo, lo prueban con la boca y por lo tanto mueren. Pero la inducción, regresamos. 3 tipos que comparten una propiedad X y una propiedad Y. Y a partir de que estos 3 comparten esas 2 propiedades, se puede decir, esto es así. Pero ojo, no es una verdad, es probable. Bien, la inducción tiene... hay 3 tipos de inducción, ¿no? La inducción puede ser hipotética, estadística, analógica. Las investigaciones en la universidad y en las tesinas normalmente son del tipo inductivo, es decir, compila datos, genera una hipótesis y hace una analogía. Bien, hay algunos teóricos como Peirce, ¿no? Y en algún momento Wittgenstein, en el tratado de lógica, a la analogía la pone aparte y ahorita vamos a ver por qué. Pero dice, bueno, que la inducción en este sentido está acompañada de estos elementos que puede ser un razonamiento hipotético, un razonamiento probabilístico y un razonamiento analógico, ¿sí? Y también se acompaña de argumentos por generalización y argumentos causales. Es decir, entonces, cuando nosotros estamos haciendo una inducción, estamos llevando a una hipótesis, estamos conduciéndonos a una analogía, a datos estadísticos y a esto que ya les mencioné. La analogía es comparar. Oye, ¿en la inducción se compara? Sí, pero se compara en función de 2 cosas, de X y Y. Mientras que en la analogía hay diferencias. Vamos a suponer, dice, tenemos una propiedad X en un conjunto de personas. Es decir, todos tienen esa propiedad X. Y tenemos una propiedad Y. Esa propiedad Y no está explícita que todos la tengan. No. Pero ¿cuál es la analogía? Como todos comparten la propiedad X, entonces también deben compartir la propiedad Y. Pero ojo, esto es probable, no es verdad. Por ejemplo, el maestro Francisco Medina Tolentino es profesor del Cebetis y tiene buena plática. La maestra Norma Martínez Cruz es profesora del Cebetis y tiene buena plática. El maestro Ismael Acevedo Rendón es profesor del Cebetis y tiene buena plática. Juan Francisco Gaspar Velasco es profesor del Cebetis, por lo tanto tiene buena plática. Ojo,
Los individuos o los personajes que se están comparando pues son Medina Tolentino, Ismael, Norma, doctora Norma y un servidor. Estos son los 4 que tenemos esta propiedad X de que estamos en el Cebetis. Pero solo se dice que tienen buena plática Medina Tolentino, Martínez Cruz, Acevedo Rendón. No se dice de Juan Francisco Gaspar Velasco, pero como tiene la propiedad X de que es del Cebetis, entonces, bueno, pues se la damos por válida. ¿De acuerdo? Entonces esa analogía, se están comparando y como todos cumplen con esta propiedad X, pues a alguien que no se exhibe la propiedad Y, se la damos. Vamos con los métodos de Mill, que ya más o menos se los había yo platicado. Y vámonos con calma, porque aquí sí voy a mi tumbaburros, porque aunque son sencillos, los enunciados son largos. Vamos a ver concordancia. Concordancia. Cuando en 2 o más fenómenos se nota una circunstancia común y solo al faltar esa circunstancia, común y solo una circunstancia es la causa del fenómeno observado. Repito, concordancia. Cuando en 2 o más fenómenos se nota una circunstancia común y solo una, esta circunstancia es la causa del fenómeno observado. Lo van a ver ustedes en el tablero con GIS, dice concordancia. Las D representan el fenómeno. Entonces decimos D tiene un elemento A, B, C, D y me dan por lo tanto Q, es decir, el fenómeno D a partir de estos 4 elementos A, B, C y D me generan un Q. En el segundo elemento, el segundo fenómeno o en el segundo conjunto tenemos D, A, F, C, D, pero de todos modos me da Q. Luego decimos D, A, F, I, G, de todos modos me da Q, es decir, varió. En los 3 grupos o en los 3 conjuntos variaron los elementos. En uno se integró una F, en la otra se integraron F, I y G, pero nunca faltó la A. La A ahí estuvo y siempre nos dio Q. Entonces, la premisa de concordancia, es decir, la premisa que del fenómeno siempre me da Q, es la A. Aquí la vaya en el salón, cuando demos más ejemplos de esto, bueno, pondremos enunciados, ¿no? Estudié, pasé el examen, pero y primer parcial. Segundo, ya voy poniendo enunciados. ¿Qué hice en el primer parcial? 1, 2, 3, 4 cosas, mi conjunto. En el segundo parcial volví a hacer estas 4 cosas. Y en el tercer parcial volví a hacer estas 4 cosas. Y algo varió. Aquí varió esto, aquí varió lo otro, pero hubo una que siempre estuvo y que siempre representó un Q. Es decir, siempre representó un elemento constante, un elemento que ahí está presente y que ayudó a decir que siempre nos dio el mismo resultado. Vamos a pasar ahora con la diferencia. Dice, cuando en un fenómeno se observa comúnmente, si una consecuencia desaparece, también desaparece el efecto o aquello que es causal directa de esta. Repito, cuando en un fenómeno se observa comúnmente y si una consecuencia desaparece, también desaparece el efecto que aquello lo causaba. Es decir, aquí en la diferencia vamos a buscar qué fue eso que desapareció, que ya no me dio el resultado. Por ejemplo, tenemos diferencia. Fenómeno, la D representa un fenómeno. El primer conjunto tiene una premisa A, una premisa B, una C, una D y me dio un Q.
Luego tenemos que en el segundo conjunto tenemos otra vez D, F, C, D, o sea, varió. Cambiamos la B por una F y de todos modos nos dio Q. En el tercer conjunto, nosotros vamos a ver que tenemos el fenómeno y tenemos un conjunto F, C, D, pero ya no nos dio Q. Entonces, ¿cuál era la premisa diferente que implicó que su ausencia ya no nos diera Q? Pues fue la A. Vamos por el último. Variable ¿cuál último? El penúltimo. Variable concomitante. Ahorita pondremos ejemplos, va a extenderse esto, pero no importa. Variable concomitante. Si en un fenómeno se observa que al variar una de las circunstancias que concurren en la variación de manera proporcional en el fenómeno, se concluye que esta circunstancia es la causa del fenómeno. Variable concomitante. Otra vez. Si en un fenómeno no se observa, al variar una de las circunstancias que concurren en la variabilidad de manera proporcional, el fenómeno, se concluye que a la circunstancia de la causa del fenómeno. ¿Qué es la circunstancia de la causa del fenómeno? Miren, esto a mí le escribe enredado, pero ahorita yo se los voy a explicar. Variable concomitante. Variable concomitante quiere decir esa variable que acompaña. Es muy parecida a la concordancia. Pero hay una cosa que debemos tener claro, que si yo se la quito, en el orden no importa. Si yo no varío el orden de la variable concomitante, eso no importa. Eso allí va a estar. ¿De acuerdo? Entonces, se puede variar en el orden, pero debe estar presente. Y tenemos tres conjuntos: A, D, C, D, A, F, C, D, A, F, I, G. Las tres nos dan la Q. ¿Sale? Entonces, acuérdense, variable concomitante, variable que acompaña. Muy bien. Vamos al último. Al residuos. El método de los residuos. Cuando en un fenómeno pueden separarse algunos elementos por el resto de las demás circunstancias. Repito, mejor dicho. Cuando en un fenómeno pueden separarse algunos elementos por saber que no lo determinan con el resto de las circunstancias dadas. Es decir, yo voy a tener un montón de proposiciones particulares, pero las puedo separar. Y al quitarlas o al moverlas, no pasa nada. Pero el método de residuos es lo que está buscando. ¿Cuáles son esas variables que puedo quitar y que no generen un cambio, pero son por las que voy a trabajar? Son con las que voy a realizar mi ejercicio. Por ejemplo, yo tengo D y yo tengo A, B, C, D, F y que me generan Q. ¿De acuerdo? Ahora, tengo otro conjunto y digo B, C, D, F, no hay Q, R, S, Z. Es decir, todas esas letras son mis residuos.
todas esas letras las puedo quitar y siempre va a estar el fenómeno. Pues entonces yo jalo la A o quito la A o no me importa la A, la separo porque ya sé que A siempre me va a dar Q, pero yo voy a ocupar los residuos que me dejan. ¿Cuáles son mis residuos? B, C, D, F, R, S, Z. Y recuerden, el conjunto era, ¿cuál era el conjunto completo? A, B, C, D, F, R, S, Z, estaba Q. Y entonces yo voy del ejemplo. Voy quitando, quité la premisa B, la quité, no pasó nada. Quité la C, nada. Quité la D, la F, la R, la S, la Z, no pasó nada. Es decir, allí la importante era la A. Pero bueno, ahorita no me interesa, como en el caso de la concordancia, o como el caso de la diferencia, o como caso de la variable concomitante. Aquí lo que me interesa es lo que sobra. Sobre esas premisas que sobran son las que voy a trabajar. Esto se ocupa mucho en clases, en la docencia. Es decir, ya sé que estos alumnos aprenden. Bien, órale, échale ganas, ayúdame. Pero voy a trabajar con los que no aprenden. Es decir, mi residuo. No lo tomen en un mal sentido. No. O sea, es decir, sobre estos que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo en el minuto 21 con 42 segundos, no importa. En el caso de la primera temporada de MacGyver de 1985, hay un capítulo que les recomiendo ver que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Cuenta Regresiva, donde hay que desactivar una bomba de un avión en pleno océano. Bueno, allí MacGyver va a ocupar la concordancia, porque lo acompaña Charlie. Y Charlie y él tienen el récord de haber desactivado en Vietnam 51 bombas. Pero al desactivar esta, la del avión, Charlie muere. Es el final de la serie, no. Bueno, a lo mejor y Charlie no muere, a lo mejor aparece en otra temporada, cayó al mar y se salvó, no me importa. Pero entonces MacGyver nota los fluidos químicos o los elementos químicos de la bomba y dice, estas concuerdan con las bombas de Vietnam. ¡Wow! Y entonces empieza a decir, bla, 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 y vamos a decir qué hacemos. Y ya está muerto y dicen, a lo mejor Charlie desactivó la bomba número 52. Si nosotros no morimos, sí le desactivó, pero todavía faltaba hacerle algo. ¿Qué le faltaba hacer? Eliminarle los componentes del explosivo, porque aunque estuviera desactivada a través del vacío que se genera en el lugar donde está la bomba, esta bomba podría estallar. Bueno, y hay que desconectar 2 hilos, un amarillo y un azul. Y entonces les pregunta a sus compañeros cuál es activo. Todos, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo. Y entonces dice MacGyver, no, yo ocuparé la diferencia. Desactivaré el azul. Explico. Por concordancia, MacGyver tenía 51 premisas del componente de la bomba, como las de Vietnam. Por diferencia, el que había hecho la bomba, o siempre se sabe que las bombas se desactivan, por ejemplo, zafando un cable amarillo, pero esta bomba estaba designada a no fallar. Entonces MacGyver, por inducción, pero por las diferencias, dice, no, tuvieron que cambiar el cable. Entonces el cable que detona la bomba es el azul. Y corta el azul. Y si lo salva. Pero vamos por variable concomitante. Empieza a analizar esta bomba. Se parece a las 51 de Vietnam. Y tiene este elemento. O sea, en la bomba número 30 faltó este elemento, pero este siempre estuvo. Aquí. En la bomba número 40 este elemento estuvo en cuarto lugar, pero ahí estuvo. En la bomba número 50 este elemento estuvo en séptimo lugar, pero ahí estuvo. Variable concomitante. Entonces esta bomba
solo la pudo haber hecho alguien. ¿Y quién fue ese alguien? El vikingo. Así le va a llamar MacGyver. Y así nos va a decir. Entonces, en ese capítulo, y también en el capítulo del hijo pródigo, MacGyver ocupa los métodos de Mill para resolver un caso más y salvar a la humanidad de la muerte.